El derecho de acceso a la justicia implica que, sin importar su condición social, económico-cultural, todas las personas puedan acceder a una justicia imparcial, efectiva y sin obstáculos. Es una pieza clave en cualquier sistema democrático, ya que permite que las personas puedan defender sus derechos y obtener protección frente a abusos o injusticias. Sin embargo, muchas personas enfrentan barreras y dificultades específicas al buscar acceder a la justicia. Este derecho en condición de igualdad y sin discriminación se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue desarrollado ya como norma en diferentes tratados internacionales. Pero, ¿qué hay que hacer para ejercerlo? ¿Qué implica lograr que sea respetado? ¿Y qué podemos hacer tras una violación a nuestros derechos? Acompáñame a conocer más sobre el derecho de acceso a la justicia. En el contexto de México, el acceso a la justicia es un derecho protegido por la Constitución. Sin embargo, en la práctica existen varios desafíos que dificultan su pleno ejercicio. Edgar Guerra es investigador y comisionado del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y explica que este derecho implica un proceso claro. Edgar, ¿cómo estás? Edgar, cuando hablamos de acceso a la justicia, ¿a qué nos referimos exactamente? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si tú vas caminando por la calle y de repente eres víctima de algún delito, de algún robo, el acceso a la justicia significa que inmediatamente puedas acudir a las instancias como a las policías, que haya un proceso y un seguimiento a ese daño que sufriste, que se consigne eventualmente a un presunto culpable, que haya un juicio y que eventualmente una sentencia condenatoria donde la persona que cometió el delito te purgue una pena y tú como persona victimada puedas también en algún momento ser reparada tanto en tu integridad física como en el daño o bien material que perdiste, ¿no? Así es como se entiende el acceso a la justicia. Ahora, el problema es que en países como México el acceso a la justicia es sumamente problemático. Sumamente problemático, yo diría, por tres causas. La primera, porque vivimos en un país con unos niveles de impunidad enormes, es decir, que cuando tú sufres algún delito o eres víctima de alguna violación a tus derechos, normalmente no hay nadie que responda por esto, normalmente no se persigue ni se consigna a nadie, normalmente no hay una reparación del daño. Eso es un problema terrible, tenemos niveles de impunidad enormes en México. El segundo tema es que hay una enorme desigualdad en nuestro país y no todas las personas tienen las mismas condiciones para acceder a la justicia. Personas que viven en situación de, por ejemplo, de calle, personas que viven en comunidades vulneradas o precarizadas, personas que no cuentan quizás con bienes simbólicos como una educación adecuada, muchas veces tienen problemas para acceder a la justicia. Y un tercer elemento, además de la impunidad y la desigualdad, es la enorme violencia que vivimos en nuestro país. En un país con índices de violencia como el nuestro, donde tenemos violencia de género, violencia social, violencia criminal, imagínate en comunidades donde permanece un estado de prácticamente de sitio, como por ejemplo podemos encontrar en Sinaloa o en Chiapas, donde hay grupos armados incluso disputando territorios, el acceso a la justicia se vuelve muy problemático. Entonces, en síntesis, el acceso a la justicia es que todas las personas, por igual y sin importar condición de género, ni de grupo étnico, pertenencia identitaria o religiosa, puedan eventualmente tener un juicio justo cuando sufren algún agravio. Ahora, eso hablando a nivel institucional de lo que pasa dentro del propio Estado y lo que tienen que garantizar, pero ¿qué tiene que conocer el ciudadano de pie cuando ocurre la violación de uno de sus derechos? ¿Qué es lo que tiene que hacer, siendo realistas, qué es lo que puede lograr? Claro, y esa es una muy buena pregunta porque finalmente creo que la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, la ciudadanía, la sociedad civil, los medios de comunicación en términos del acceso a la justicia es enorme. Normalmente tendemos a dejar o a delegar la responsabilidad en las autoridades y si acaso hacemos un ejercicio de autocrítica durante el proceso electoral, ¿no? Apostamos por ciertos partidos políticos para que reforme el sistema judicial, las policías, etcétera, y en ese sentido podamos tener un mayor acceso a la justicia. Pero creo que esa es una visión equivocada. Creo que es la ciudadanía la que debe de apostar a hacer un ejercicio reflexivo, crítico todos los días. Primero, sin duda alguna, conocer nuestros derechos, ¿no? Y creo que en México tenemos un déficit ahí en términos de educación jurídica, de educación legal, creo que todavía de cultura de la legalidad, creo que en México tenemos todavía muchas deficiencias en términos de saber y conocer nuestros derechos, saber y conocer cómo funciona el Poder Judicial.
En la medida en que realmente queramos hacer una garantía eficaz, eficiente del derecho y el acceso a la justicia, creo que en esa medida tenemos que apostar por nosotros informarnos sobre esto. Creo que ese sería el primer paso. Y el segundo paso creo que también transita por lo que nosotros llamamos sociedad civil, ¿no? En la medida en que asociaciones, movimientos, grupos de ciudadanos, colegios de profesionistas apuesten cada vez más a hacer valer sus derechos, a conocer sus derechos, a tratar de fortalecer el sistema judicial, el sistema jurídico en nuestro país, creo que en esa medida podemos irnos encaminando pues, a una mayor garantía de este acceso a la justicia, ¿no? Insisto, nos enfrentamos a problemas estructurales muy fuertes y no es tampoco una lucha fácil, no es tampoco un proceso feliz eventualmente, pero creo que en la medida en que vayamos construyendo y empujando esta agenda todos los días, pues en esa medida nos vamos a ir acercando a esa utopía que, como tú bien dices, pues está ahí en algún lugar. Ahora, último cuestionamiento. Hay a veces vías, digamos, alternativas para exigir justicia. ¿Son válidas? Cuando vamos y nos manifestamos, cuando nos salimos del camino institucional, ¿es válido? Y en México tenemos dos claros ejemplos de estas vías. Por ejemplo, tenemos las autodefensas, estos grupos de personas que se organizan para buscar justicia en sus comunidades ante la ausencia del Estado o ante, por ejemplo, la indiferencia institucional. Y también tenemos el caso de los linchamientos, donde de pronto también ciudadanía desesperada, harta de la situación de injusticia o ante eventos muy lamentables, como puede ser la violación de alguna persona, pues hacen justicia también por mano propia. En términos de justicia, ¿no? Creo que se puede discutir qué tan justo es o no es haber hecho justicia por mano propia. Pero creo que si queremos apostar a construir un Estado democrático, un Estado de derecho, un Estado que garantice justicia y derechos para todos, creo que no son las alternativas más adecuadas. Entiendo la desesperación de muchas personas que las lleva a optar por estas dos vías, entiendo que muchas veces no hay ninguna otra opción, pero creo que también como ciudadanía debemos de ver estos eventos, la formación de autodefensas, los linchamientos, con ojo muy crítico, porque finalmente quizás logren justicia de manera momentánea, pero en términos de apostar a la construcción institucional de un país a largo o mediano plazo, creo que no es la vía más adecuada. Bien, Edgar, gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti, Dulce. Gracias. Para Edgar, la justicia se enfrenta a países estructurales muy arraigados en el país. Mariana Ávila es fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes, una organización dedicada a promover y proteger los derechos humanos, y especialmente acompaña casos en donde se ha ejercido violencia. Con ella hablaré de la labor que realizan los defensores de este derecho. Mariana, cuéntanos, ¿cómo es el trabajo de quienes buscan el acceso a la justicia? No ha sido fácil. Yo puedo compartirte que estoy en un momento de mucho desgaste. Han sido ya cerca de 21 años que he estado involucrada en la defensa de los derechos humanos y por supuesto no empecé con los acompañamientos, creo que hace 13 años empecé a acompañar directamente, es decir, antes hablaba desde el concepto, desde esta responsabilidad mía de identificar que esto que estaba sucediendo no era correcto, que eso que estaba sucediendo era violento, pero ya cuando además estás acompañando, cuando hablas directamente con las personas, que el concepto fue mucho más allá, que se aterrizó en su vida diaria, que tienen a alguien desaparecido o desaparecida, que tuvieron que desplazarse, o que están buscando justicia en un tribunal que no les escucha y que no les explica lo que está pasando, entonces esto ya se vuelve mucho más complejo y doloroso. Y entendemos esa complejidad desde el mismo derecho. ¿Cómo dirías que queda representado el derecho de acceso a la justicia? ¿Qué engloba y cuándo podemos decir que ya se alcanzó realmente? Creo que es algo que se va construyendo, que para lograr decir ya llegamos a la justicia, tiene que ver con un ejercicio de volver a firmar el contrato y de restablecer cuáles son los principios de nuestra dignidad para seguir, para avanzar, ¿no? O al menos es lo que he identificado con las familias, con nosotras mismas. Está bien, llegamos hasta este punto,
nunca va a regresar a como estaba, nunca podemos regresar. No hay una reparación total cuando se violenta un derecho humano, cuando se vive una injusticia, pero sí hay un punto en el que decimos, hasta aquí pudimos llegar, fue lo que hicimos, logramos de alguna manera que esté lo mejor posible para el entorno, entonces continuamos, ¿no? Pueden pasar años, puede pasar para alguien semanas, días, y por ejemplo para la autoridad nunca llegar, ¿no? O sea, nunca establecer una sentencia y un concepto, incluso desde la academia, desde la autoridad, que englobe realmente lo que es la justicia. Hoy si nosotros vamos a diferentes partes del mundo, vamos a identificar formas, tribunales, asambleas, estrategias para llegar a la justicia totalmente diferentes que quizá ni siquiera vamos a alcanzar a entender cómo eso lo llaman justicia. Y eso que podemos identificar en diferentes partes del mundo, te aseguro que pasa en la casa, ¿no? O sea, lo que para el padre puede ser justo, para la mamá también. Entonces, ante todas estas diferencias, lo que mayormente podemos hacer para avanzar es tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo y decir, con esto podemos parar. Y allí tienen una responsabilidad las instituciones, todas las instituciones, no solamente las gubernamentales, que por supuesto ellos, además, el Estado tiene, además de la responsabilidad, la obligación y tendría que ser enjuiciado, inhabilitado quien no participe para llegar a este consenso. Y Mariana, desde tu mirada como activista y toda tu experiencia a través de los años, ¿cómo le pueden hacer las víctimas para llegar a donde el Estado no les está cumpliendo, a donde la autoridad no llega? ¿Con qué herramientas cuentan como personas que ya vieron vulnerado un derecho? Creo que lo principal es la organización, el acompañamiento que hacen entre ellas, entre su colectivo, entre su espacio, y el otro tiene que ver con la información, democratizar la información de cómo podemos presentarnos ante una injusticia, no solamente ante la autoridad, sino también ante tu entorno, ¿no? Cómo desestigmatizar, porque estamos en una sociedad o en una cultura en que quien alza la voz es señalado, quien es víctima es señalado o señalada, ¿no? Hay un estigma por haber permitido, por haber estado en ese lugar, por no haber hablado a tiempo, cuando tendría que ser al revés. Parecería que estamos en un mundo al revés. Entonces creo que lo principal es la organización, la información y por supuesto el acompañamiento. Y del otro lado diría que tiene que ver con que las personas que están siendo parte del Estado tienen que tener también esta información y tienen que tener este análisis desde cuáles son sus herramientas para poder enfrentar y para poder dar una respuesta a la sociedad que lo está exigiendo. Mariana, gracias por tu tiempo y por la entrevista. Gracias a ustedes, gracias a ti por este espacio. Gracias. Pero ¿quién nos dice que la justicia en determinados casos ya se alcanzó? En México, los jueces son las autoridades mayormente responsables de que este derecho se ejerza. Se encargan de administrar justicia, es decir, de resolver conflictos aplicando la ley. María de la Luz Castropalos es jueza de control y juicio oral penal y guía su trabajo bajo el significado que da a la justicia. ¿Cómo describirías el concepto mismo de justicia? Bueno, justicia es dar a cada quien lo que merece, ¿no? Pero evidentemente en muchas ocasiones estas situaciones salen de las manos de un juez y directamente esta situación no puede suceder. ¿Por qué? Porque siempre se garantizan derechos humanos no solamente de las víctimas, también de los imputados, de los ofendidos. Ahora, para el Poder Judicial como principal garante de este derecho, ¿qué significa el brindarlo, el garantizarlo precisamente para todas las personas? ¿Por qué procesos atraviesan o qué tan lejos pueden llegar?
a nivel constitucional se nos exige pues que se ejerza, que se administre justicia. Las personas tenemos derecho a que se administre justicia de forma pronta, expedita, imparcial. En ese sentido, pues bueno, ¿qué hacemos para que sea de forma pronta, que se ejerza, que se administre justicia? Pues bueno, evidentemente nosotros hemos encontrado bondades en las tecnologías de la información y la comunicación, que implica que nosotros llegamos incluso a la ciudadanía a través de estas tecnologías de la información. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a este acceso a la administración, que se les administre justicia de forma pronta. ¿A qué nos hemos enfrentado? A la utilización de estas tecnologías. Nosotros actualmente desahogamos audiencias incluso de forma virtual a través de este uso de las tecnologías. Lo que implica, por eso señalo que incluso nosotros llegamos a los domicilios. A lo mejor no es correcto decirlo así, pero una víctima está en su domicilio y está llevando su audiencia ahí, desde ahí se está desahogando, pero se mantiene siempre la cercanía por parte del Poder Judicial, tanto administrativamente como jurisdiccionalmente por parte de los juzgadores, para que esto sea una bondad, que sea una herramienta para dar cumplimiento a estos ordenamientos legales y a su vez que esto no sea un obstáculo, porque hay personas que no pueden tener, no se les facilita mucho esta utilización de estas herramientas, pero también existe una capacitación constante por parte de todo el personal, no solo de los órganos jurisdiccionales, también del personal administrativo, para mantener siempre esta cercanía con todos los justiciables y poder hacer uso de estas herramientas, pero sobre todo dar cumplimiento a estos ordenamientos constitucionales y que se administre justicia de forma pronta a las personas. La capacitación constante para efecto de emitir estas resoluciones, pasando a otra cuestión, para efecto de emitir estas resoluciones debidamente fundadas y motivadas, pues bueno, siempre el juez debe de estar en constante capacitación, no descansar, porque pues bueno, esto está actualizándose cada vez, hay reformas constantes, entonces bueno, esta capacitación constante y bueno, sobre todo también promoviendo estos mecanismos alternativos también, que es otra de las bondades y las exigencias de la Constitución política. De manera muy resumida, ¿cuáles consideras que son los principales retos del derecho de acceso a la justicia en México? Considero que los retos más importantes es, pues bueno, la capacitación constante, sobre todo de los atendiendo al momento en el cual nos encontramos, sobre todo de los nuevos juzgadores que pudieran asumir esta nueva función, sobre todo atendiendo a derechos humanos, atendiendo a capacitación en general. Y pues sobre todo que esta capacitación y esta reforma, esta incorporación de nuevos juzgadores traiga como consecuencia un poco el retraso en la impartición de justicia y sobre todo impacte en esta impartición de justicia de forma pronta y directamente esto afecta a los justiciables. Estos dos creo que serían los mayores retos en estos momentos. Bien, te agradezco mucho por la entrevista. Gracias, Dulce, un gusto. Pero en México, el sistema de justicia está saturado y conlleva procesos prolongados que se arriesgan a vulnerar otros derechos. Por ello, hace apenas unos años, reformas constitucionales dieron paso al sistema de justicia alternativa, que promete ser una vía mucho más rápida para solucionar conflictos. Janine Santillán es directora del Centro de Mediación del Poder Judicial en Aguascalientes y nos explica el funcionamiento de este sistema. Janine, cuéntanos exactamente de qué va el acceso a la justicia para las personas y con qué herramientas reales cuenta la ciudadanía. Hola Dulce, mira, el acceso a la justicia lo tenemos desde dos vías. Una es la vía que conocemos todas las personas, que es la de los juicios, la de las demandas, que normalmente cuando tenemos un conflicto es en lo primero que pensamos, porque culturalmente así nos han enseñado, ¿verdad? Pero existe otra vía u otra alternativa para precisamente acceder a la justicia y poder resolver nuestros conflictos. Esta vía es la de la justicia alternativa. ¿Y por qué alternativa? Bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Porque es otro camino paralelo
al de los tribunales. Desde la justicia alternativa tenemos algunas herramientas como es la mediación, la conciliación, la negociación, que nos permiten a través del diálogo que la ciudadanía, que las personas puedan resolver sus conflictos sin llegar a un litigio, a un tribunal o a una sentencia, de una forma más ágil, más sencilla, gratuita y que en la mayoría de los casos permite conservar incluso las relaciones entre las personas. Quisiéramos pensar que si no nos vamos a juicio, entonces este proceso es más ágil. Y bueno, claro, no es para todos los tipos de conflictos ni es para todas las personas, porque en ocasiones no hay voluntad de dialogar, es imposible, están cerrados los canales de comunicación. Bueno, ya se hizo este primer esfuerzo. No llegamos al diálogo, no llegamos a un acuerdo, ahora sí tocamos esa segunda puerta, que ya es la de los tribunales, la de los juicios, la del litigio, pero primero lo que se pudiera sugerir a la población es primero recurrir a la vía de la justicia alternativa, de la mediación, de la conciliación, porque es una vía muy sencilla, Dulce. Incluso se ha tratado de facilitar tanto para ser congruentes precisamente con lo que ofrece, que incluso con una llamada telefónica se puede ser atendido por un mediador, una persona mediadora, una persona conciliadora, y poder narrar, describir nuestro conflicto para generar una invitación a la otra persona y poder vernos en una sesión. Pero es tan sencillo como una llamada telefónica y tenemos, en el caso del estado de Aguascalientes, cobertura en todos sus municipios, pero en realidad son procesos que están presentes en toda la República Mexicana, en todas las entidades federativas, porque todos los poderes judiciales ofrecen esta alternativa. Para Janine, la mediación es una vía más ágil para solucionar conflictos. Pero ¿para qué conflictos aplica? La mayoría de los conflictos de la vida cotidiana pueden ser atendidos a través de mediación. Los que escuchamos todos los días, a lo mejor un adeudo. Lo más frecuente son cuestiones mercantiles, ¿verdad? Donde hay un adeudo de dinero por algún préstamo, cuestiones, como te comentaba, familiares derivados de algún divorcio, o si no necesariamente un divorcio, de una separación de pareja, donde nos tenemos que poner de acuerdo en el monto de los alimentos, en la convivencia con los hijos, quién se queda al cuidado de los hijos, la repartición de los bienes, cuestiones de arrendamiento, muy común prestación de servicios, que contraté a lo mejor un carpintero, o fui a un taller mecánico, o fui a una agencia de viajes y el servicio no fue satisfactorio, también lo puedo resolver a través de la mediación, de la conciliación, conflictos vecinales. Lo que sí no puedo resolver es algunas cuestiones de índole penal, que por su gravedad ya no lo permite el propio sistema que se resuelvan a través de la mediación y la conciliación. Estamos hablando de alguna cuestión como de un homicidio doloso, es decir, donde hubo esta intención de generar la pérdida de la vida, pero o cuestiones de género también, de violencia hacia las mujeres, no se pueden mediar porque no hay una situación de paridad en la mesa de diálogo, no hay un desequilibrio de poder, entonces no se puede negociar cuando hay este desequilibrio, ¿verdad? Y cuando hay violencia hacia las mujeres es imposible llevar un proceso de mediación o conciliación. ¿Por qué? Porque precisamente estos mecanismos alternativos de solución de controversias parten de que estamos en un respeto de las personas que estamos sentadas en la mesa, ¿verdad? Yo reconozco tu dignidad, te reconozco como persona, te respeto. Y partiendo de eso, pues no se puede dialogar cuando ya se pierde ese respeto hacia la otra persona que está sentada. Bien, gracias, Janine, por la entrevista, por el espacio. No, muchas gracias a ti, Dulce. Gracias. A pesar de que existen modelos de mediación que contribuyen al acceso a la justicia, son precisamente los delitos más graves los que más apremia resolver. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de tomar decisiones en un país. Cualquier persona debe tener la posibilidad de acudir a un tribunal y de activar la maquinaria judicial, pero la realidad es que no todos lo pueden hacer. Hace siglos, Aristóteles resumió la importancia de este concepto en una sola frase: donde no hay justicia, no hay libertad.